comenzar entonces en el marco del trayecto de formación profesional para el desarrollo turístico. Estamos haciendo esta entrevista que muy generosamente Alejandro Piccione aceptó participar para contribuir a lo que va a ser la formación en el módulo de turismo accesible. Así que, Alejandro, te súper agradecemos esta participación. Y bueno, un poco la historia es poder hablar de turismo accesible y nos parecía como interesante para iniciar la conversación que nos cuentes un poco cómo te conectás con este tema, de cuál es tu formación, desde dónde viene tu interés, ¿sí? Mirá, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación y obviamente a los que estén viendo, un gran saludo, un fuerte abrazo. Mis inicios, yo tengo una formación en un colegio industrial en el secundario. Digo esto porque después cuando empecemos a hablar más adelante de distintas cuestiones se va a entender, ¿no? De dónde viene todo esto. Y tengo una formación, soy técnico electromecánico, después que me recibí en el secundario estudié la carrera de licenciatura en Organización Industrial en la UTN, me especialicé en sistemas de calidad, trabajé en aquellos años también en varias empresas haciendo certificación de calidad, pero en el último año de la carrera la dejé, faltando 4 finales, dejé la carrera porque la verdad que necesitaba buscar otra cosa y me fui para el otro lado y dije, bueno, mi sueño es trabajar en parques nacionales como guía o algo relacionado a eso. Así que dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, estudié la carrera de Guía Nacional de Turismo, que es lo que se pide en parques para poder acceder a trabajar en parques. Y me hice el perfeccionamiento en 2 parques nacionales, porque además de estudiar uno la carrera y ser técnico y guía nacional, tiene que hacer el curso de cada parque al cual quiere uno trabajar. Entonces, los 2 parques que yo tenía, uno más cercano, que es el Parque Ciervo Los Pantanos en Buenos Aires, que está en Campana, y el otro, Quebrada del Condorito, que está ahí en las altas cumbres en la provincia de Córdoba. Así que estudiando la carrera de turismo, conozco a Alejandro López. Alejandro López es como mi hermano de la vida, y escuchando sus comentarios en clase siempre hablaba de lo difícil que era vacacionar con su hermano, con Pablo, con parálisis cerebral, ¿no? Hoy Pablo falleció en diciembre del año pasado, pero fue el gran motivador a todo esto. Entonces, de tanto escucharlo y él compartir ese mensaje y esas experiencias de que cuando iba con su mamá y con Pablo a la playa, cuando tenía que buscar un alojamiento que resultaba difícil, cuando tenía que subir un ómnibus y también era todo un problema, y también un problema a la hora de definir y buscar un destino. Entonces, ahí empezó un poco esta idea de interesarme por esto, porque nosotros desde la formación académica y hasta el día de hoy es algo que no está y que falta, que es esto de hablar de turismo accesible y hablar de accesibilidad, hablar de diseño universal, es una materia pendiente, ¿no? en la parte académica. En aquellos años, estamos hablando del 2003, yo estaba construyendo un complejo de cabañas en la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, pero sin esta idea del turismo accesible. Y gracias al aporte de Ale y gracias a esto de charlarlo en aula, me dice, che, ¿por qué no lo haces con diseño universal y pensándolo para personas con discapacidad? Bueno, entonces fue ahí que empezamos de alguna forma a trabajar en esto, y siempre digo que Pablo, Ale y las cabañas fueron como el motor y lo que impulsa, ¿no? a poder trabajar en esto y seguir desarrollando cosas. En base a estos inicios y lo que le pasó, lo que le pasaba a Ale y Pablo con su discapacidad, uno al principio entendía que el turismo accesible solamente comprendía a personas con discapacidad, ¿no? Y por eso es que uno lo veía como ajeno. Pero después,
cuando uno empieza a transitar, y yo lo veía en mi casa, con mi propia familia, con mi padre adulto mayor, que sufría de artritis, ya también después con EPOC, y todas sus capacidades se veían disminuidas por cuestiones de salud y demás. Entonces, también ahí entendí de que el turismo accesible también era para personas, adultos mayores o con alguna dolencia o algún problema de salud, mujeres embarazadas, niños pequeños. Entonces, siempre me gusta aclarar esto de cuando hablamos de turismo accesible, que no solo es para personas con discapacidad. Cuando hablamos de turismo accesible, hablamos de todo el conjunto de la población, hablamos de todos. También creo que es una forma de entender y de ser un poco más empáticos a nivel general con la sociedad, no solamente hacer foco en la discapacidad, sino de mirarnos como humanos, mirar al costado y mirarnos poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Esto de más allá de una discapacidad o de ser adultos mayores, sino vernos desde el punto de vista de la humanidad. Tal cual, yo te escuchaba ahora, Ale, y pensaba, cuando escuchaba las otras entrevistas que tenés en tu canal de YouTube, que después vamos a ponerlo en el graph para que la gente pueda acceder y ver algunas aventuras en las que estás embarcado. Vos haces referencia a esto y creo que está conectado con Turismo para Todos, y hablas de la actividad social y la actividad económica, cómo va junto. A mí me encantaría que eso nos ayudes y retomes y por ahí lo puedas compartir en este encuentro. La actividad turística, por definición, a ver, vamos a encontrar muchísimas definiciones con respecto al turismo, la actividad turística, pero la realidad es que concentran dos cuestiones muy, muy visibles y palpables, que después hay que ver en qué lugar está cada una, ¿no? Qué cosa va primero o qué pasó en estos años. Claro. Y la actividad turística es una actividad económica y social, ¿no? O sea, los que trabajamos en turismo, obviamente lo hacemos por vocación, porque nos gusta, nos formamos para eso, pero también queremos y nos gustaría vivir de esta actividad, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que denominamos nosotros como actividad económica. Y cuando hablamos de actividad social, obviamente porque estamos hablando de personas, porque ese intercambio y ese movimiento de personas de un lugar a otro conlleva a relacionarse, conlleva a conocer y generar un montón de vínculos, y vínculos también con los prestadores, ¿no? Estos vínculos de el que contrata un servicio o el que va a un lugar y de qué manera es recibido en ese lugar. Y durante muchísimos años creo que el foco se perdió en ese sentido, ¿no? De esto de los dos ejes que estamos hablando, ¿no? Del económico y de lo social. Y creo que el social quedó muy de lado. Quedó de lado, ¿por qué? Porque empezaron a ver propuestas de oferta masiva de productos turísticos, donde no nos interesa qué es lo que está pensando la persona, sino lo que nos interesa es llenar el ómnibus lleno, y llenar el avión que esté lleno, y llenar nuestros hoteles, y si te gusta bien, y si no, no, es lo que hay, y punto. Y los que realmente amamos la profesión y los que estamos involucrados hace mucho en esto y lo creemos y hacemos docencia de esto, entendemos que lo fundamental de acá es el objeto humano y la persona. Entonces, cuando hablamos del turismo accesible, es como que esto queda más al frente todavía, ¿no? Entonces, es sumamente importante entender primero este concepto del turismo, de la hospitalidad y de lo que es un servicio, y de que uno tiene que estar 100% a disposición de lo que necesiten nuestros huéspedes o quienes nos contraten para un servicio. Y obviamente cuando hablamos de turismo accesible, si nosotros entendemos lo otro, cuando llegue el momento de trabajar en turismo accesible sería mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Está bien. Alejandra, perdón, Mari. No, sí. No, te iba a preguntar, vos mencionaste el inicio en esta área allá por el año 2003, incluso, bueno, ¿qué cambios o qué
¿cómo ves el progreso en relación a la temática de accesibilidad en el área de turismo? ¿Qué cosas has notado, si se ha modificado algo en este periodo de tiempo y hacia dónde están orientados esos cambios o esas tomas de decisiones? Eso por un lado. Y en relación al turismo accesible, ¿cómo entendés que están los servicios hoy posicionados en nuestro país? Digo, los servicios, los productos, el desarrollo turístico en nuestro país. ¿Puedes hacer una apreciación en relación a eso? Mirá, la evolución, yo te nombraba al principio de lo que me pasó a mí desde el punto de vista académico y que no tuve formación con respecto a eso. Nosotros nos fuimos haciendo en el camino, esto de poder intercambiar experiencias y poder compartir experiencias y viajar al exterior y poder estar con otros colegas y otros profesionales, intercambiar ideas, participar en congresos y ser disertante en distintos lugares. Eso nos llevó también a nutrirnos y conocer cuáles son otras realidades y conocer qué es lo que sucede en otros lugares del mundo. Y desde lo académico te decía que de a poco se va avanzando, ya hay universidades, en lo que es universidades en turismo, que están incorporando la materia de turismo accesible. De hecho, Alejandro López, que, bueno, lo nombraba, es el referente número uno en turismo accesible, tiene su cátedra en la Universidad Nacional de Avellaneda, pero que es optativa, ¿no? Claro. O sea, es como que todavía no la incorporamos del todo. Pero que no solamente... Si eso se traduce en los servicios o todavía estamos en ese proceso de... Y si hablamos con respecto a, por ejemplo, arquitectura, también en la carrera de arquitectura se ve muy por encima todo lo que es relacionado a diseño universal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos construir y transformar nuestra sociedad, nuestras ciudades, si desde la formación estamos lejos todavía? A ver, por eso insisto que esto es un proceso muy lento, hay avances, a mí me encantaría que sea ya, pero yo soy de los que no me siento a esperar eso. Yo voy, o sea, que síganme, y si hay que empujar a alguien, lo empujo y correte y yo sigo. Pero creo que es la única forma de poder plantar en agenda estos temas y de que se siga hablando, ¿no? Y que las universidades empiecen a incorporar, no solamente en las carreras de turismo, como te decía, sino en carreras humanísticas, leyes, o sea, creo que nos debemos como sociedad incorporar esto. Y no solo por lo que decíamos al principio de que estamos hablando de personas con discapacidad, sino que estamos hablando de construir una sociedad mejor para todos, ¿no? Porque nosotros tenemos a nuestros abuelos que de repente cuando surge una pandemia, que fue lo que nos pasó ahora, donde obligadamente tienen que acceder a tecnologías desconocidas para ellos, que no, ahora con una tarjeta usted tiene que ir al cajero y con la compu y con el celular y no sé qué. Eso también es parte de la accesibilidad y cuál es el rol del Estado en esto, ¿no? Bien, tiene que asistir también los privados, o sea, la misma sociedad, o sea, todos nos tenemos que involucrar, los medios de comunicación, yo siempre le digo esto a los medios de comunicación, de que también pensar lo que dicen y lo que muestran desde este formato de diseño universal, ¿no? La educación, bueno, creo que nos debemos en ese sentido todo. Entonces, va a llegar un momento que no vamos a hablar más de turismo accesible, vamos a hablar de turismo. De turismo, eso sería, allá vamos, claro, exactamente. Pero mientras tanto, lo tenemos que poner en agenda, mientras tanto tenemos que hablar de discapacidad, mientras tanto tenemos que hablar de adultos mayores, igual. Bueno, y acá estamos, está buenísimo esto que decís, porque acá estamos en el mientras tanto, en esta formación, y la idea un poquito en este trayecto y con la diversidad de estudiantes que hay, de personas que están recibiendo estas formaciones, es el mientras tanto, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a pensar, quienes no lo pensaron, o para mejorar los servicios, productos, donde estén desarrollando sus actividades? Digo, en base a tu experiencia y a este contexto que muchas veces no acompaña 100%, pero sembramos hoy la necesidad de mirar la accesibilidad de nuestros servicios.
hacia una persona que tiene un restaurante o que tiene un lugar para alquilar? ¿Por dónde se empieza si no lo pensaste de entrada? Porque también son momentos distintos, entiendo, a la hora de proyectar. Pero ¿por dónde se empieza? ¿Con qué redes contamos? Ese tipo de cuestiones que me parece que nos pueden ayudar en el mientras tanto para hacer el entorno más accesible. Mirá, justo ayer en clase hablábamos con dos amigos, que uno es Nicolás Tupenengo, que tiene una lesión adquirida, y Nayara, que fue la española amiga que vino, justo nos invité a compartir el aula, y hablaban y los dos coincidían en la voluntad. Con quién se enfrenta en la voluntad del otro lado, de escuchar y de entender qué es lo que necesita. Y digo esto porque tenemos leyes, tenemos directrices, manuales, procedimientos y demás, que de alguna forma asustan al que quiere encarar trabajar en accesibilidad, ¿no? Porque dicen, no, usted tiene que cumplir con todos estos ítems. Entonces, cuando uno se ve, y a nosotros nos pasaba, porque el que tiene un emprendimiento chiquitito dice, no, pero yo tengo que atender el teléfono, tengo que hacer un posteo en Facebook, tengo que atender el Instagram, que me manden un mensaje por WhatsApp, tengo que ir a buscar las sábanas al lavadero, volver, y encima tengo que hacer todo, y no, mejor me quedo con lo que tengo, listo. Entonces, lo que yo digo es esto, de estar predispuestos a atender esta demanda. Y digo, estar predispuesto es tener la voluntad. Y tener la voluntad, desde el punto de vista, a veces puede salir naturalmente, ojalá, y yo siempre digo que en algún momento todos lo hacemos desde el punto de vista de la empatía y de lo que nos sale desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Pero tenemos leyes que nos obligan de alguna forma, o nos sugieren, o nos acompañan a que hagamos cosas en materia de accesibilidad, o que lo que emprendamos lo hagamos bajo cierta normativa. También desde el punto de vista económico, porque también es una oportunidad de negocio. A mí no me gusta decir lo de nicho porque, nada, o sea, me parece que no es un nicho, sino es otra cosa, y siempre yo doy el ejemplo de lo que nos pasaba a nosotros y nos pasa con el tema de las cabañas en el complejo, en Santa Rosa de Calamuchita, que nosotros en los tiempos, en temporada alta y en los fines de semana largos, o donde hay más concurrencia, que estamos al 100%, el 50% de mi ocupación es personas con discapacidad y movilidad reducida. Y yo siempre estoy al 100%. Y también mucha gente que va fuera de esos momentos o picos o temporada alta, que también ayuda a poder tener el establecimiento y moverlos desde el punto de vista económico. Entonces, la pregunta sería, ¿pero cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina o en el mundo que vos estás con el 50% de ocupación? Entonces, todo el mundo va a decir, y bueno, estamos en un 2, un 3, un 15, depende de la zona, pero esa persona no viaja sola, no todos tienen la posibilidad de viajar desde el punto de vista económico, pero el hecho de que vos seas innovador y seas el único que ofrece ese servicio, de repente te ves con esa ocupación, ¿no? De un 50%, porque, listo, hay un lugar donde todo el mundo puede ir, ¿no? Sí. Que ese es otro de los conceptos y otra de las claves, ¿no? Que las personas no tienen dónde ir. Entonces, cuando encuentran un lugar cómodo, donde se sienten atendidos, comprendidos, un lugar agradable, digo, porque también es muy bonito. Donde existe esta voluntad de escuchar, y por más que yo no tenga el establecimiento preparado, pero mi voluntad de repente me convierte en una persona donde puedo adaptar cosas, y si mi cama es baja y la persona necesita una cama alta, yo la puedo levantar. Ejemplos muy tontos, pero sí hay cuestiones básicas a las cuales uno ya las debería incorporar. Y no es culpa de la gente que empieza a construir y hace cosas o se lanza a estos proyectos libremente, porque lo hablábamos al principio, si no hay una formación para que las cosas las hagas bien de entrada, después cuando las tengas que modificar, obviamente tiene un costo mayor y es mucho más difícil, ¿no? Pero desde el punto de vista de los emprendedores, yo creo que con la voluntad es lo fundamental en esto para poder
avanzar, ¿no? Y poder generar cambios. No tengo que mirar para el otro lado. Miro de frente a la persona y le digo, ¿qué es lo que necesitas? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y esto se traslada a todos los ámbitos de nuestra vida, y creo que es la clave en esto. Sí, tal cual. Ale, hablaste de cultura serrana, de las cabañas como espacio, y hay otro ámbito donde también formas parte y sos referente, que tiene que ver con la red de turismo accesible, que también vamos a poner en el graph para que la gente conozca e ingrese. ¿Querés contarnos de esta red? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo se formó? ¿Cuál es su misión, digamos, en este mundo? La red es un proyecto de tesis de Ale López, y el cual yo me sumo a su idea y lo acompaño en este proceso, ¿no? La red básicamente arranca por una necesidad de mucha gente que nos consultaba a nosotros, y mayormente a Ale por tener su hermano con discapacidad. A la hora de viajar, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Mirá, yo tengo mi hijo, mi primo, esto, el otro, que uno es ciego, el otro que está en silla, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, entonces, al tener tanta demanda de información, dijimos, bueno, tenemos que generar un espacio, de alguna manera, para poder unir la oferta y la demanda. Comienza con esa lógica, de hecho, lo seguimos haciendo, trabajando en ese sentido, pero lo que quisimos ir fue un poco más allá de esto, y empezamos con la consultoría a privados, a organismos públicos, a trabajar directamente con ellos y empezar a dar capacitaciones, participar en congresos, dar charlas. Luego la red empieza a incorporar otras cosas, como lo es la Escuela de Gestión e Innovación de Turismo Accesible, que es nuestro espacio académico, donde tenemos un montón de cursos para distintas temáticas, siempre relacionado a la accesibilidad y el turismo. Y en ese transcurrir, bueno, la red tomó, digamos, vuelo en el 2016, siempre hay como puntos o puntos claves o momentos claves, ¿no? Y en el 2016 tuvimos la posibilidad de cerrar un convenio con FAEVIT, que es la Federación de Agencias de Viajes y Turismo de nuestro país, y quienes son los que organizan la Feria Internacional de Turismo en la Rural todos los años. Así que desde el 2016 nosotros tenemos un espacio propio donde mostramos la oferta de turismo accesible de todo el país. Inclusive invitamos a prestadores, nos acompañan municipios, provincias, otros organismos nacionales en este recorrido, y lo que hacemos de alguna forma es obligarlos a que se hable de esto. El hecho de que un stand, que sea el primer stand de turismo accesible en la rural, en la Feria Internacional de Turismo, es como me están presionando, ¿no? Y que me están pisando los dedos del pie. Y también presionamos para que los espacios que se generan en la rural de promoción sean accesibles. Trabajamos mucho en lo que es la promoción del turismo accesible, con ideas y con propuestas. Nosotros, me acuerdo en el 2016, armamos un espacio sensorial, o sea, jugamos con muchas cosas, y dentro de esto, ¿por qué? Yo tuve un paso durante 7 años coordinando la promoción turística del Ministerio de Turismo de la Nación, recorriendo toda la Argentina, y donde esta vista federal y de recorrer pueblo por pueblo me permitió de alguna forma ir generando vínculos y pensando cosas y estrategias nuevas dentro de lo que es la promoción. Así que cada vez que venía un municipio y quería promocionarse de alguna forma, decía, bueno, ¿qué tenés? Tengo esto y esto, listo, con esto armamos tal cosa. Genial. Y me acuerdo que armamos un espacio sensorial para Santa Rosa de Calamuchita cuando arrancamos, muy sencillo, pero era buenísimo porque todo el mundo lo quería hacer.
que era como un cubículo oscuro donde había una maqueta ahí adentro y se ponían auriculares y aparecía un sonido, un relator, y vos tenías que descubrir el Valle de Calamuchita ahí adentro tocando, con aromas y bueno, algo muy sencillo, pero que dio resultado. Después me acuerdo que San Antonio de Areco nos acompañó y una de sus guías, que está en la página de información turística, es ciega, que habla muchos idiomas y tenía su máquina Perkins de escribir en braille, y entonces dijimos, bueno, tenés la máquina, la tenés a Gaby, y tenés los folletitos, porque lo único que tenía eran folletos. Bueno, venite y ponete con nosotros y que la gente se lleve el nombre en braille en ese folleto. Y era colas y colas, porque era la novedad de llevarte tu nombre en braille en un folletito. Entonces, y esto también un poco volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? De esto de si es costoso y si se requiere mucho dinero o mucha inversión en lo que es el turismo accesible. Y no, es un poco de ingenio, ¿no? Esto de buscarle la vuelta y ver de qué manera avanzar y promocionar en este caso. Está buenísimo. Y ahí en ese contexto del ingenio y la aventura, ahí Alejandro surge también, que me gustaría hablar en tu parte más privada y lo que venís haciendo. Contame la historia de Champaval y esa experiencia del parapente que me dejó anonadada. A ver, la parte del apoyo, que es muy fuerte y es muy importante, pero también el sentir, porque, digamos, nosotros lo estamos mirando desde una perspectiva, pero desde la otra, desde la posibilidad de participación y disfrutar, me parece que también compartir esos momentos debe estar bien fuerte y bien lindo, ¿no? A ver, las emociones que surgen de un lado surgen del otro, y es lo que a mí me motiva a seguir trabajando en esto. Para mí no hay otra cosa, no hay otra cosa que estos desafíos permanentes, y poder ser parte de este cambio del paradigma y cambio de perspectiva de vida o de visión de vida de mucha gente que se ve imposibilitada de hacer cosas. El hecho que te abracen y te digan gracias, yo nunca me hubiera imaginado hacer 10 metros de sendero o 50, no llegar a la cima del Champa, sino el simple hecho de cumplir objetivos chiquitos que para ciertas personas es mucho, es enorme, y que eso también, yo recuerdo en mi primer sendero adaptado que lo hicimos en el Champa, desde Linderos, que lo hicimos con Pablo, Ale y con Duili, otro amigo que vive en Italia, guía también. Y para nosotros fue un desastre, porque quisimos hacer el Champa y nada, nubes, ¿no? Un desastre, con una silla. Pablo estaba en su silla postural, convencional, y o sea, una locura. Y tirábamos cuerda de un lado, íbamos por un lado, por el otro, hacíamos cuerda por acá, por allá, no, era imposible. Y frustradísimos todos, menos Ale, y bueno, eso fue una enseñanza muy, muy linda, porque de repente me dice, pero no te pongan mal, me dice, o sea, miren la cara de Pablo, y Pablo estaba con una sonrisa de lado a lado, porque nos habíamos perdido todo lo previo, que Pablo se había alejado de su mamá por primera vez, hacer un viaje con su hermano, desde Calamuchita, subir por los linderos, viajar en auto con amigos y con el hermano, ver vacas, ver el campo, ver las sierras, estar después arriba de las nubes, y toda esa experiencia nosotros la habíamos dejado de lado. Y eso fue una gran enseñanza, ¿no? De que los objetivos de Pablo eran otros, y que nuestros propios objetivos también eran diferentes y no entendíamos. O sea, queríamos llevarlo a Pablo a un lugar, porque nosotros teníamos el capricho de hacer cima. Entonces, creo que ese fue uno de esos momentos bisagras también en mi vida, de entender el por qué, el cómo, y entender de qué se trataba, ¿no? De esto, y de ponerme en el lugar del otro, y esto, es decir, ¿cuáles son tus ganas? ¿Hacemos, no hacemos? Bueno, hasta donde nos den las ganas y hasta donde lleguemos va a ser el objetivo en común, y es lo que nos pasa hoy con todas estas actividades. Y cuando surge la idea de armar la silla, que bueno, también pasa porque
la gente que nos visitaba en el complejo de Cabañas, la gente que va a Córdoba quiere disfrutar del río y de las sierras, y obviamente que el río, en ningún lado de Córdoba no hay sillas anfibias para los ríos, y bueno, entonces decidimos hacer una silla anfibia, y al poquito tiempo hicimos la silla de trekking, esta silla de champa, que todo el mundo me decía, está loco, dejá de gastar plata, porque yo estaba, en ese momento estaba, ahora estamos mal, pero en ese momento estaba con todas las tarjetas bloqueadas, no, me metí en un costo de gastar plata, porque encima la terminé y me la cargué en la camioneta y me fui a Córdoba, así, pum, voy. Porque yo estoy en Tigre, para los que no saben, ahora estoy en Tigre, voy y vengo, ¿no? Y la cargué y fuimos, hicimos una experiencia ahí en Villa General Belgrano con Vito. Vito es un chico que tiene parálisis también, y Vito también nos relataba esto, que siempre veía, se imaginaba él cómo sería ver desde arriba de la sierra su casa, ¿no? Y su lugar. Y lo hicimos, lo logramos, y Vito pudo ver su casa desde arriba. Y Vito hoy también es un momento en su vida donde pudo hacer esta actividad y donde la compartió con gente desconocida. Un loco que dijo, bueno, subite a esto, te llevo, y lo hacemos. Pero nada, son momentos realmente que son muy lindos, Yo no he tenido una sola experiencia donde no dejo de llorar, siempre lloro. Se me cae, ya no sé si son los años, pero no le escapo a eso. O sea, desde el minuto 1 lo disfruto siempre, ese momento de nervios, de no saber, de incertidumbre, porque sé lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Esto de salir de su zona de confort y de repente ponerse en manos de esta gente que te lleva en un carro, o que te tira a volar, o que vas a hacer buceo, te tira al río, no sé. Entonces, me parece que yo siempre trato de contar esto, ¿no? De los que tenemos la posibilidad de trabajar con este tipo de actividades y trabajar en el turismo accesible, somos afortunados porque es un turismo de emociones, y nos permitimos compartir esas emociones con otros, y se generan vínculos realmente maravillosos, y es un aprendizaje muy lindo para el grupo, porque nos ha pasado de gente grande que ha participado de repente en actividades que ni lo miran de lejos, y van caminando y miran, y por ahí se acercan, y qué bueno, y van caminando y lo miran, y después tenés unas devoluciones donde te dicen, mira, yo no me animaba a esto, y de repente los vi a ustedes con todo ese ánimo, y vi de qué manera encaran los desafíos y las dificultades, y bueno, o sea, es como muy sanador para mucha gente, ¿no? Sí. Siempre digo que en el caso de la silla en particular, la silla de trekking, donde se requiere un trabajo en equipo, es esto, es todos, la silla une, somos todos iguales, más allá de que haya alguien que esté arriba de la silla, hay alguien que está tirando adelante y otro que está tirando al costado y otro atrás, entonces todos tenemos una participación muy activa y muy linda. Me acuerdo de la primera experiencia después de Vito con Nico en el Champa, que nos tocó 3 días de tormenta a pleno, que fue buenísimo, y la verdad que fue también una experiencia muy linda, y un desafío que si no hubieran estado las redes, si no hubiera estado la tormenta, creo que hubiéramos abortado a los 100 metros. Como no veíamos y nada, y era dale, fuimos y llegamos, y también fue increíble. Cuando no hay más energía, no sé de dónde salen, pero nada, en algunos momentos yo le decía a Nico, como sea, yo te llevo a la cima, te cargo a UPA, pero vamos a llegar. Y bueno, todo eso, cuando llegás a estos lugares y decís, bueno, llegamos al refugio, llegamos a tal lugar, y decimos, bueno, llegamos y esta es nuestra cima, listo. Explotamos de emoción, abrazos, mucha alegría. Está bueno esto que decís, Ale, que la ganancia no es solo para la persona en situación de discapacidad, sino también para quien forma parte en ese momento del grupo. Entonces, eso nos pone en una condición de igualdad que está desde el disfrute y desde
desde participar activamente, que es como súper valioso, me parece, ¿no? Que eso es parte del espíritu y de que, ¿por qué? Porque mucha gente viene con esta carga de decir, soy yo mi condición, que los hago trabajar o hacer esto y lo otro, no, o sea, esto es una actividad grupal. O sea, en el caso del trekking es una actividad grupal. Tenés ganas de divertirte, pasarla, tener frío, mojarte y lo que sea, rebotar en las piedras, bueno, vamos a rebotar todo y todos la vamos a pasar bien y todos nos vamos a mojar y vamos a... Así que sí, es eso. Ahí yo estaba viendo, Ale, que en general, o sea, la experiencia y las historias de Pablo en adelante te han conectado mucho con la diversidad funcional motriz, y nosotros pensábamos con Vero, bueno, si estaban interpelados por otras diversidades funcionales, bueno, un poco escuchándote ahora otras experiencias, ¿cómo se va dando esto a partir de la persona que te vas cruzando, se va repensando la cosa? Nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Hay límites? ¿O cómo estamos pensando esto? No hay límites y creo que el paso más difícil, y es donde yo me siento más cómodo, es el hecho de la creación de ayudas técnicas, ¿no? Y es independientemente para quién sea. Y creo que por eso lo decía al principio, esto de mi formación y de hoy encontrarle el sentido de lo que estudié y lo que hice cuando era más chico, me permite esto de pensar y diseñar de qué manera ayudar. Y, por ejemplo, ahora tengo el caso de una gente de acá, cerca donde estoy yo, que me contactó y necesitaba un elevador muy específico para la camioneta, que no, acá en Argentina no hay, y en el resto del mundo tampoco. O sea, pensamos algo que les sea muy funcional a ellos, y lo estamos haciendo ahora, para poder permitirle a la hija que haga sus tratamientos en una situación muy compleja. Después de haber tenido familia, ella queda en una condición con una ACV en el tronco y nada. O sea, también una cuestión, una situación muy, muy, muy compleja, y bueno, accedemos a hacer estas ayudas técnicas, pero a ver, el hecho de también desde el punto de vista de la experiencia y con otro tipo de discapacidades, o no sé, desde el punto de vista de la ceguera, que también a veces el hecho de salir de zonas de confort, he pensado en muchas ayudas técnicas en eso, y de hecho hay algo que nosotros replicamos que son barras direccionales, que es una barra larga donde se agarra uno adelante y uno atrás y la persona sigue en el medio, que también sirve para adultos mayores. Y después también hay otras cuestiones que ya ahí a mí me superan, porque yo no tengo una formación desde el punto de vista de cuestiones de discapacidad en sí. Lo mío es más, presentame cuál es tu problema desde el punto de vista de la accesibilidad, y yo lo trato de resolver. De alguna forma lo vamos a hacer. Eso yo te lo puedo asegurar. Algo vamos a hacer. Pero por eso, quizás con otras discapacidades, quizás ahí tiene que haber una intervención más de un profesional desde el punto de vista de cuestiones cognitivas, o bueno, obviamente... Sí, claro, diversidades funcionales combinadas, que también es una de las cosas que a nosotros nos interpelan en nuestra formación. Pero está muy bueno esto que decís de la individualidad, porque es algo que quienes trabajamos con personas en situación de discapacidad sabemos que lo estándar muchísimas veces, la mayoría de las veces no te da la respuesta específica que vos necesitas para participar, y cuesta más acomodarse a lo estándar que pensar en generar un apoyo nuevo, ¿no? Entonces es otra forma de mirar también los servicios. A ver, y yo siempre digo esto, que también es muy difícil a veces pensar o trabajar, a ver, que seamos 100% accesibles es muy difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una necesidad en particular, tengas o no tengas discapacidad. Sí. Partiendo desde esa base, pero sí, volviendo a la primera palabra que dije yo, que es voluntad, creo que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Desde una vista profesional que no tenga expertise en un área técnica de montaña o de alguna actividad específica turística, creo que la combinación de las dos
podemos lograr muchas cosas, ¿no? Sí, ahí también pienso lo interesante el trabajo en equipo, colaborativo, para articular diferentes experiencias, saberes, aportes que resuelvan esta necesidad, ¿no? Poniendo un poco en el centro la necesidad de la persona, pero la importancia de pensarnos como colectivo, ¿no? En eso. Sí, a ver, yo en el desarrollo de estos implementos, a ver, siempre están las críticas, obviamente, pero por eso digo, no son elementos ortopédicos, ¿no? Claro. Que es otra cuestión, ¿no? Mucho más delicada, donde no todo el mundo se puede subir a la silla y hacer una actividad de montaña. Pero en ese abanico podemos darle la posibilidad a mucha gente de que pueda usar la silla, y por eso digo esto, ¿no? Siempre que hablamos del todo y no hablamos solamente de personas con discapacidad. Claro. Digo esto más que nada para aclarar ese punto, ¿no? Desde el punto de vista de que no me acuse, ¿no? Vos no te dedicás a la discapacidad. O sea, trato de resolver en ese sentido, con mucha voluntad, todas las dificultades y todas estas barreras, ¿no? Tratando de sortear las barreras en todo sentido. Está buenísimo. Bueno, no sé, Berito, si querés preguntar algo más o estamos ha sido súper motivador escucharte, ha sido súper motivador escucharte y acompañado esto con las imágenes y todo. Bueno, nuevamente en el canal de YouTube hay mucha información y muchas posibilidades de ver historias, entonces queda la invitación. Y también está asumiendo esto que vos dijiste al principio, Alejandro, sobre la formación, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es parte de una capacitación desde una universidad nacional, también nos tomamos esa posta del desafío para ser parte, no solamente a quienes que proponen los servicios, sino también a quienes estamos trabajando desde la formación, incorporar estos temas para acelerar los procesos de cambio. Me parece que es súper, súper bueno eso que nos aporta. Sí, los procesos de cambio hay que hacerlos. Y no tenemos que mirar, bueno, sí, pasan por allá o por allá, no, o sea, hagámonos cargo cada uno de nuestro lugar que nos corresponde. Si no, yo siempre digo, si no, ¿para qué estoy en la vida? Si no voy a hacer cargo de lo que tengo que... No, a mí me tocó esto, listo, me hago cargo y voy a ponerle todo el empeño para que sea lo mejor, y al que está al lado y no está despierto, lo codeo para que se despierte, y digo, bueno, dale, vamos por este lado, hay que avanzar en este sentido. Y les tiro el título de mi próxima charla TED que vamos a hacer acá dentro en Tigre, y esto de innovación para la libertad. Y digo esto para la libertad porque coincidieron en este término tanto Nayara como Nico, de lo que le despierta a ellos poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Es la libertad. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? De que puedan ser libres gracias al aporte y la colaboración de mucha gente, y en este caso de asistencias o de ayudas técnicas que uno desarrolla. Oh, qué genial, qué linda manera de cerrarlo con esa frase, ¿sí? Te súper agradecemos, Alejandro, con tu participación, y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en instancias superadoras. Bueno, ojalá, y bueno, cuenten conmigo para lo que sea, o cuando ande por las zonas, y está perfecto. Ahora que ya estamos abriendo un poco más la presencialidad, y ya estas cuestiones del Zoom, que ayudan, porque si no, no lo hubiéramos hecho esto. Sí, totalmente. Creo que está bueno poder encontrarse y poder mirarnos a la cara, y que surjan estas preguntas, y está bueno, el debate. Está buenísimo. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto y tenerme en cuenta.